Saludos, estimados amigos, bienvenidos a una nueva sesión de su curso de estadística, donde estamos estudiando la regresión de Poisson. Entonces, la regresión de Poisson es útil cuando las variables de respuesta son conteos. Entonces, habíamos estudiado la regresión de Poisson cuando teníamos variables continuas, variables predictoras continuas, variables predictoras continuas y categóricas. Y ahora vamos a estudiar la regresión de Poisson cuando las variables explicativas son solamente categóricas. Entonces, la respuesta en este caso sería la combinación de los niveles de las variables, ¿no? Entonces, estos conteos se organizan en tablas de contingencia. Entonces, por eso vamos a empezar estudiando las tablas de contingencia. Entonces, una tabla de contingencia registra las frecuencias de todas las combinaciones de factores, de los factores, digamos. ¿Ya? Entonces, esa es una tabla. A continuación hagamos un ejemplo de una tabla de contingencia para tener una idea más clara. Vamos a ver. Elaborar una tabla de contingencia a partir de la siguiente información. La siguiente información sin resumir, digamos, ¿no? O sea, tenemos una información cruda. ¿Ya? Entonces, digamos que tenemos el factor A, el factor B, y los niveles los vamos a tratar con letras minúsculas. Por ejemplo, el nivel A1 y el nivel B2. En este caso, el nivel A2 con el nivel B2. El nivel A1 con el nivel B1. A1 con B3. Otra vez pongamos A1 con B3. A2 con B1, A2 con B3, A2 con B1 y A2 con B3. Ya, entonces las variables A y B son categóricas y cada una de sus categorías se puede combinar con cualquier nivel de la otra categoría, ¿no? Entonces vamos a construir una tabla de contingencia a partir de estos datos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Contar cuántas veces se repite A1 con B1, A1 con B2 y así, ¿no? Entonces, una manera de hacerlo es a partir de una tabla dinámica, ¿no? Podríamos hacerlo a partir de una tabla dinámica de Excel. ¿Ya? Entonces esto es un rango de datos. Es esto, ¿no? Vamos a hacer una tabla dinámica a partir de este rango de datos, ¿no? Entonces vamos a seleccionar el conjunto de datos y ponemos insertar. Ahí dice pivot table, tabla dinámica. Aquí hay dos opciones. Escojan tabla dinámica. ¿Ya? Entonces selecciona una tabla o rango. Este es un rango, no es una tabla. Una tabla es cuando yo la configuro como tabla aquí en Excel. En la hoja de cálculo existente vamos a poner la ubicación que nos ponga aquí a partir de aquí. Y aceptar. Ya. Entonces aquí ya tenemos la plantilla para ubicar ahí las filas y las columnas. Entonces en las filas vamos a poner los niveles de la categoría A. ¿Ya? A ver, aquí abajo los podemos ver. Son A1 y A2. Son los niveles de la categoría A. La categoría A tiene dos niveles.
Y la categoría B vamos a ponerla acá en columnas, ¿no? Aquí tenemos B1, B2, B3. Ahí para que se vea un poco mejor. Bueno, ahí lo vemos mejor. B1, B2, B3. ¿No? Y aquí tenemos que poner el conteo, las veces que se intersectan, ya que coinciden A1 con B1. Todas las veces que coinciden A1 con B1 aquí en la tabla. Entonces, podemos poner cualquiera de las categorías. Podemos poner ya sea B o ya sea A. Ahí nos podemos poner el mismo B aquí en el campo de valores. Como estos valores son nominales, ¿no? La única opción que tiene es de poner el conteo de veces que se encuentra, ¿no? Entonces, ahí estaría, ¿no? Esta es una tabla de contingencia. ¿Qué significa este 1? El número de veces que se encuentra A1 junto con B1. ¿Qué significa este número 2? Bueno, vamos a centrar esto para que se vea un poco mejor. Y acá tal vez también centremos. Ahí, ¿ya? Entonces, este 2 es el número de veces que hay la pareja A1 con B3, ¿no? O sea, esto puede ser categorías, hombre-mujer, por ejemplo, ¿no? Hombre-mujer. Y aquí podemos poner la ocupación, ¿no? Puede ser, por ejemplo, empleado público, empleado privado, empresario independiente, y hombre y mujer, ¿no? O sea, no hay un orden en las categorías, son nominales. Entonces, o las asignaturas que dan, por ejemplo, asignaturas que dan de sociales, asignaturas de ciencias, lengua. Entonces, no hay un orden en esas categorías. Entonces, esta es una manera de escribir una tabla dinámica, una tabla de contingencia, ¿no? Los conteos están aquí, estas son las frecuencias que se encuentran. Otra podría ser a partir del mismo rango de datos. Vamos a ordenar eso. Y entonces vamos a copiar estos. Control C. Vamos a pegar acá. Los valores. Ya la lineecita no se me vino la línea. Cuando pegué solo valores, no eran necesarios solo valores porque no hay fórmulas aquí involucradas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar aquí esto. Esto lo voy a ordenar. Entonces, aquí ordenar y filtrar, orden personalizado. Vamos ahí, ¿no? Entonces, mis datos tienen encabezados, sí. Ordenar por, primero ordenemos por la columna A, ya. Agreguemos otro nivel y después ordenemos por la columna B. Entonces, se me va a poner primero A1, B1, A1, B2, A1, B3, después con A2 y así. Y aceptar. Ya, ahí tenemos ya. Entonces, ¿cuántas veces está A1 con B1? Una sola vez. Ya, y así. Entonces aquí ponemos, ¿qué podemos poner aquí? NI, el número de veces que se encuentra, ¿no? Cuando veamos la regresión, es YI, ¿no? Podemos poner el observado, ¿ya? O I, ¿ya? Ese es observado. Número de veces observado. Una. A1 con B2, una vez. A1 con B3, dos veces. Entonces eliminemos esta. A2 con B1, dos veces. Eliminemos esta que está acá. A2 con B2, una. Y A2 con B3, dos veces. Ya, esta es otra presentación de la tabla de contingencia. ¿Ya? Entonces, este cuenta el número de veces que A1 se intersecta con B1. También de la misma manera tengo acá. Esta sería una tabla de doble entrada, ¿no? Entro por aquí y entro por acá. Y en cambio acá, esta sería, escribámosle aquí, una tabla de doble entrada. Pongámosle. Ya, doble.
Ahí estaría entonces. Bueno, de ahí en las tablas nosotros podríamos calcular la probabilidad de cada una de las observaciones, ¿no? Entonces vamos a hacer un procedimiento de cálculo de probabilidades aquí en la tabla de contingencia, o cálculo de probabilidades, vamos a ponerle probabilidades o conceptos, ya. O sea, el primero que tendríamos es la probabilidad marginal. Probabilidad marginal. Entonces aquí tenemos probabilidad marginal de los niveles de A y de B, digamos. Vamos a poner la fórmula de la probabilidad marginal. A ver, entonces insertar, símbolo, ecuación. Vamos a poner la probabilidad marginal de A. No sé si ponerle con minúscula o con mayúscula. Con minúscula. La probabilidad marginal de A, pero tenemos que poner el nivel. ¿Ya? Bueno, en realidad como fórmula podríamos poner ahí, ¿no? La probabilidad marginal de ahí sería igual a una fracción, ¿no? Dividimos para un n, pero ¿cuál n? Ahí puede ser, ¿ya? La sumatoria de todos los ahí. La sumatoria de todos los A y J. Ahí. Esta es otra probabilidad marginal. Entonces vamos a calcular, bueno, para A sub 1, digamos. Para A1, ¿cuál sería la probabilidad marginal de A1? Control CB. Sería la sumatoria de todos los A1 dividido para n. Este n no sé si ponerle mayúscula para que no se confunda. Ya, entonces copiemos, control CB, vamos a poner abajo la sumatoria de todos los A1J, todos los A1J, o sea, este más este más este, ¿no? La sumatoria está acá, 4, ¿no? La sumatoria de todos los A1, sin importar qué B sea, es 4, y el n es 9, ¿no? Podemos poner 1 más 1 más 2 dividido para 9, ya. 1 más 1 más 2, y eso dividido para 9. Bueno, esto está de más, creo, porque ya como tenemos aquí es volver a repetir lo mismo, ¿no? A1. Entonces esto sería, esta probabilidad sería igual a 4 sobre 9. Recuerden que las probabilidades son números entre 0 y 1. 4 sobre 9 es un número entre 0 y 1. Otra, digamos para B2. Para B2. ¿Cuál es la probabilidad marginal de B2? Control C, control B, vamos a poner acá la probabilidad ahora de B2. Sumatoria de los B, todos los I, digamos, o sea, para todos los A, pero que correspondan al B2, ¿no? Eso que está aquí. Vamos entonces, control CB, vamos a escribir aquí abajo cuál es la probabilidad de B2, la probabilidad marginal de B2.
Entonces, la sumatoria de todos los B2. La sumatoria de todos los B2. Aquí está, 1 más 1. Dividido para 9. Ya. Dividido para 9. 1 más 1. Aquí esto lo puedo borrar porque esto estaría duplicándolo. Ahí. 1 más 1 dividido para 9, que esto quiere decir que es 2 sobre 9. Ya. Entonces, eso sería la probabilidad marginal, ¿no? Entonces, el número de veces que aparece el nivel que estoy calculando sobre el total. Y ahora, bueno, esa fue la probabilidad marginal. Veamos ahora la probabilidad de la intersección. ¿Ya? Probabilidad de la intersección. Ya, entonces vamos a escribir la probabilidad de la intersección entre A y B, entre A1 y B2. Entonces, a ver, vamos a escribir esto. Control C, Control B. Entonces, quiero la probabilidad de la intersección. Aquí voy a poner un símbolo de intersección de A1 con B2. Esa. Entonces la intersección es la multiplicación de las probabilidades. O sea, la probabilidad de A1, control C, control B, por la probabilidad de B2. Control C, control B. Ya, esa es la probabilidad de la intersección. Entonces vamos a calcular. Control C y B. Entonces la probabilidad de A1, donde la calculé, aquí está la probabilidad de A1. Control C, vamos a pegarla aquí. Control B, vamos a poner por la probabilidad de B2. Vamos a poner la probabilidad de B2. Aquí la encontré. 2 sobre 9. Control C, Control B. Ya. Entonces, podríamos calcularlo abajo. Bueno, aquí no hay nada que simplificar. 4 por 2, 8 sobre 81. Dejémoslo ahí expresado. Ya. Bueno. Hagamos la división. 8 para 81. 0,099. Ahí estamos redondeando. Esa sería la probabilidad de la intersección. Ya, ahí calculémosle entonces el valor esperado. E sub I. El valor esperado E sub I. Entonces, estos son los valores observados, ¿no? Valor observado, vamos a poner así. O sub I, ¿ya? Son los observados O sub I. Y se puso un mayúscula. ¿Ya? Son los valores observados. Y acá voy a calcular los valores esperados E sub I. Entonces, vamos a una fórmula. Donde el valor esperado E sub I va a ser igual a n multiplicado por la probabilidad
P sub I. ¿Ya? Esta es la fórmula de los valores esperados. Y podríamos calcular los valores esperados para todas estas combinaciones. Estos son los valores observados. O sub I, ¿no? O sub I. Aquí quiero escribir algo. Las frecuencias observadas, frecuencias medidas. Las frecuencias las denotaremos O sub I por ser los valores observados. Ya. Entonces aquí ya no vamos a poner obs, sino simplemente O sub I. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los valores observados. Y queremos calcular los valores esperados para todos. Entonces, para este caso, ¿no? El valor esperado de la intersección, digamos, ¿no? El valor esperado de la probabilidad de A1 intersección B2 vamos a poner esto que está aquí, control C, control V, ya, el valor esperado EI entre A1 y B2. Entonces ya no necesito volver a poner esto, eliminar. Ya. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? N es el número de observaciones que tenemos, aquí es 9, ¿no? El número de observaciones. O podemos sumar acá todas las observaciones. ¿Ya? 9. Entonces, este sería igual. N, que es 9, por P sub I. Ya calculé P sub I, que es este número que está aquí. O este que está acá. Cualquiera de los dos lo podemos poner. 881, el 9 se va. Bueno, cualquiera de los dos podríamos poner. Prefiero este porque este es un número exacto. Control C, control V, igual, vamos a calcularlo acá. Sería igual 8 para 9, porque ese 9 se simplifica. 0,89. 0,89. Entonces ahí calculamos el valor esperado para esa celda. ¿Cuál fue el valor observado para la celda entre A1 y B2? El valor observado fue 1, ¿no? Y el valor esperado fue 0,89 para esa celda. Podemos calcular el residuo, insertar, se pongámosle una R minúscula, R sub I, pongámosle. Los residuos sería igual a ya, este es dividido para la raíz de E sub I. Para la raíz de E sub I. Control C, control V. Ya vamos a escribir algo explicando por qué sobre la raíz de E sub I. Ya O sub I no lo veo por aquí, entonces a ver, escribámoslo. Menos
estos son los residuos, ¿no? El residuo es E sub O sub I menos E sub I. Entonces, bueno, y residuo cuadrado escribimos la fórmula del residuo cuadrado. Lo que pasa es que la suma de residuos cuadrados sigue una distribución chi cuadrado. Cuadrado. Ya, entonces escribamos eso. Insertar ecuación. Entonces eso sigue una distribución chi cuadrado. Bueno, entonces podemos escribirlo de esta manera. El estadístico chi cuadrado x. Veamos letras griegas, si aparece esa x. Aquí está. Sería igual a la sumatoria. O sea, la sumatoria sigue una distribución chi cuadrado. Entonces, pero el estadístico chi cuadrado igual a la raíz de los cuadrados de estos que están aquí. No. Pero me faltó la sumatoria. La sumatoria de los residuos al cuadrado. ¿Ya? Esto. Y reemplacemos los residuos al cuadrado. Entonces, en vez de residuo al cuadrado, vamos a elevar al cuadrado esta fracción que está aquí. Ya, en la parte inferior, el cuadrado de la raíz solo me queda EI. Control C, Control V. Y acá arriba queda OI menos EI elevado al cuadrado. Entonces primero tengo que escribir el cuadrado. Y aquí adentro voy a escribir esto. Control C, Control V. Ya, ahí estaría entonces. Este es la suma de los cuadrados residuos en una distribución chi cuadrado. Entonces, ¿qué podríamos escribir aquí? Los grados de libertad de este chi cuadrado pongo así. Los grados de libertad sería igual a la multiplicación entre el número de niveles de A menos 1 multiplicado por el número de niveles de B menos 1. Entonces, aquí podríamos, estos son los residuos. Aquí pongámosle un título aquí, insertar. Y aquí escribámosle prueba de bondad de ajuste. ¿Ya? Esta es la prueba de bondad de ajuste. La suma de los cuadrados es una distribución chi cuadrado, ¿no? Estos son los grados de libertad. Si el valor P es menor que 0.05, se rechaza la independencia de
de las variables, de los factores o de las variables, pongamos. La independencia de las variables categóricas. Y se acepta que hay asociación o que existe asociación entre las variables. Ahí estaría la prueba de bondad de ajuste, prueba de independencia, pongamos. Prueba de independencia entre las variables. Entonces, a ver, ¿qué hemos hecho aquí? Primero, teníamos una tabla de contingencia a partir de estos datos, ¿no? La podíamos escribir como una tabla de doble entrada o la podíamos escribir a partir del rango de datos. Ordenábamos y contábamos cuántas veces se repetían las coincidencias. Cálculo de probabilidades. Tenemos probabilidad marginal, o sea, no consideramos las combinaciones, sino todas las veces que sucede A1. 4 veces entre 9, la probabilidad marginal es 4 sobre 9. Para los B, por ejemplo, la marginal de B2 sumaba todas las veces que aparecía B2, 2 entre 9, 2 novenos. Esas son las probabilidades marginales. Ahora, la probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades marginales. Insertemos aquí y escribamos eso ya. Y en fórmula está escrito aquí. Entonces calculamos para las probabilidades marginales que encontramos la probabilidad de intersección. Ahora, ¿cuál sería el valor esperado entre A1 y B2? El valor esperado era la probabilidad de la celda multiplicado por n. No n sub i, sino el n general. Entonces, el valor esperado para esa intersección era 9, que es n, multiplicado por la probabilidad de la intersección, que es 8,81, y eso nos dio, bueno, aquí podríamos haber simplificado 9,9, 8 novenos, escribámosle 8 novenos también, ¿no? Ahí estaría. Entonces, ¿cuál es el residuo? Este es para el residuo estándar, pongámosle, ¿no? O sea, este es el residuo, O menos E es el residuo, pero el residuo estándar, ahí está bien. Para el residuo estándar tengo que dividirlo para la desviación estándar. Entonces escribamos aquí, insertemos dos lineecitas más. Insertemos. Y escribamos aquí para los conteos, digamos, para los conteos, la varianza es el mismo valor esperado. Valor esperado. O sea, la varianza de el conteo, la varianza de U sub i es E sub i, como podemos poner. Insertar la varianza es igual, la varianza de la variable respuesta, y E sub i es E sub i. Entonces, para los conteos, esta varianza, entonces la raíz de la varianza es la desviación estándar. Entonces, para los conteos, la varianza del conteo es el mismo valor esperado. Entonces, podemos llamar así: para
una variable Poisson para una distribución, para una variable de respuesta Poisson, tipo Poisson, entre paréntesis le ponemos aquí conteos, ¿ya? Eso, ¿no? O sea, para una variable tipo Poisson, conteos, la variable es el mismo valor esperado, ¿no? Aquí, y como la desviación es la raíz cuadrada de la varianza, estándar S lo vamos a poner aquí, es la raíz de la varianza, ya, el residuo estandarizado, aquí residuo estándar, dice, varianza, coma, el residuo estandarizado es eso que está aquí, ¿ya? Este es el residuo estandarizado. ¿Por qué? Porque para una variable tipo Poisson, conteos, la varianza de la distribución es el mismo valor esperado. Entonces, y el residuo es observado menos esperado, pero estandarizándolo lo dividimos para la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Ya, entonces, a esto también le podemos poner una negrita ahí. Residuo estándar, prueba de dependencia en las variables. Ya. Entonces, completemos, calculemos hagamos la prueba. Hagamos la prueba de independencia. Entonces, calculemos primero, donde calculamos todos esos. Ya, probabilidades marginales, aquí. Calculemos las probabilidades marginales. Aquí, insertemos entonces. Calculamos las probabilidades marginales de esta tabla. Ya, copiemos esto. Control C. Y acá peguemos solo los valores. Ya. Ahí está. Entonces, aquí calculamos las probabilidades marginales. Marginales de A. Acá vamos a poner las marginales de B. Entonces, ¿cómo eran las probabilidades? A ver, aquí etiquetas. Hasta ahí pongamos esto como tabla. Así. Ya. Entonces, ¿cuál era la marginal de B? La marginal de B era la suma de veces que aparecía B dividido para el total general. Aquí pongamos el F4 y copiamos todos los marginales de B. Este es el marginal de B1, este es el marginal de B2 y este es el marginal de B3. Acá vamos a encontrar los marginales de A. ¿Cuáles eran los marginales de A? El número de veces que encontraba el nivel A1 dividido para total general, F4, porque voy a arrastrar la fórmula y no quiero que se mueva este valor fijo, este 9, ¿no? Entonces solo cambia. Ahí ya encontré los marginales de A y de B. Ahora, probabilidad de la intersección. Eliminemos aquí, pongamos la negrita aquí. ¿Ya? Es la multiplicación de las probabilidades marginales. Ya, entonces podríamos encontrar las probabilidades primero. Insertemos aquí. ¿Ya? Entonces vamos a calcular las probabilidades de la intersección para todos. Para esto. Control C. Peguemos solamente los valores. Bueno, ahí. Ya, entonces aquí, etiquetas. Bueno, solo borremos ahí. Borremos aquí todo esto. Ya. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de la intersección entre A1 y B1? La multiplicación entre la probabilidad de A1, marginal de A1, por la probabilidad, el marginal de B1. No, ese es el B1, el A1 es este que está acá. Ahí está, ¿no? Marginal de A1 con marginal de B1.
Vamos a ver la probabilidad de intersección entre A2 y B1. Sería igual a A2 con B1, ¿no? A ver, A2 está acá por B1 que está acá. Ahí. Vamos a calcular las probabilidades de la intersección entre A1 y B2. Entre A1 y B2. A1, marginal de A1 por B2. Acá está el marginal de B2. Este fue el que habíamos encontrado. Este que está aquí, entre A1 y B2. Ahora vamos con A2 y B2. La probabilidad de A2, marginal de A2 con la probabilidad marginal de B2. Vamos ahora a calcular las probabilidades marginales de la intersección entre A1 y B3. La marginal de A1 por la marginal de B3. Y entre A2 y B3. Entre A2 y B3. Marginal de A2 por la marginal de B3. Ya. Entonces, si yo sumo todas estas, ¿cuánto me tiene que dar la sumatoria? Tiene que darme 1. Sumatoria de todas estas probabilidades tiene que dar 1, o sea, la sumatoria de todas. Ahora calculemos los valores esperados. Bueno, eliminemos esta. Este es el valor esperado entre A1 y B2. Era la probabilidad entre A1 y B2 multiplicada por n, ¿no? Entonces vamos a calcular los valores esperados para cada uno de los datos. Entonces, a ver, podemos hacerlo de la siguiente manera. Ahí, control C. Ahí puede ser. Control C. Y aquí vamos a insertar las copiadas. Ahí. Ya. Entonces, calculemos los valores esperados. Y la fórmula que es la probabilidad multiplicada por n, o sea, va a ser igual a la probabilidad multiplicada por n. N es 9. ¿Dónde apareció? La última vez que escribimos n, acá está n. F4. Ese sería el valor esperado entre A1 y B1. El valor esperado, copiamos. Ya, ahí están los valores esperados, ¿no? Entonces, la sumatoria de los valores esperados, escribamos esa fórmula acá. Ya, entonces, a ver. Aquí, sumatoria de las PI, podemos escribir ese. Ya, a ver, aquí escribamos, insertemos una fórmula que diga que la sumatoria de los E sub I es igual a n. Y para que entre en esa celda le hago un espacio al lado igual a n es igual a ese 9 que está ahí. Bueno, lo mejor quitémosle eso y solo dejémoslo. Sumatoria de los E esperados es 9. Y acá la sumatoria de los observados es 9 también. Aquí. Poner aquí, podemos ponerlo aquí. Ya. Entonces copiamos esta fórmula que está aquí. Control C. Vamos a pegarla aquí en la tabla. Control V. Y aquí vamos a cambiar. Vamos a ponerle observados. Entonces la sumatoria de los observados es 9. Y la sumatoria de los esperados también es 9. ¿Ya? Entonces la sumatoria de los observados es igual a la sumatoria de los esperados. ¿Ya? Entonces ya tengo los valores esperados entre cada uno. Los residuos, aquí tenemos los residuos, ¿no? Residuos. Y acá los residuos al cuadrado. ¿Qué escribamos? ¿Los residuos o los residuos al cuadrado? Para el chi cuadrado necesitamos los residuos al cuadrado.
¿Ya? Entonces yo pienso que podemos hacer los residuos al cuadrado. ¿Ya? Entonces vamos a copiar la tabla y vamos a calcular los residuos al cuadrado con los observados y los esperados. Ya, entonces vamos a traer las dos tablas. Ya, vamos a traer las dos tablas porque ya están muy lejos. Aquí, control C. Vamos a poner aquí pegado especial, a ver, control V, y vamos a cambiar aquí solo valores por si acaso. Bueno, en eso no está vinculado. Ya, entonces aquí le ponemos observados, valores observados, OI. Ya, y los valores esperados, no sé si entrarán acá. Esta sí, en cambio. Estos son los valores esperados. Control C. Aquí sí. Puede ser aquí. Ya, aquí pongámoslo. Control V. Y vamos aquí siempre cuando usted hace una acción se le pone un cuadrito aquí abajo, que a veces es molesto. Pero en este caso yo voy a corregir el pegado. ¿Ya? Y voy a poner valores. ¿Ya? Ahí. Entonces corregí lo que copié y pegué mal, pues ahí todo tenía la opción. Ya, entonces aquí tenemos los observados y aquí tenemos los valores esperados. Ahí. ¿Ya? Entonces calculemos los residuos cuadrados para cálculo de chi cuadrado, ¿no? Eso es lo que me interesa, probar la independencia de las variables entre A y B. Chi cuadrado. Residuos al cuadrado, pongamos aquí ya. Residuos estándar al cuadrado. Ya, entonces volvamos a copiar esto. Control C, Control V. Ya. Suprimamos aquí esto y vamos a calcular. Para cada uno vamos a calcular la fórmula de los R cuadrados, ¿no? O sea, RI y R cuadrado ya. Me interesa es este R cuadrado que me interesa, porque la suma de los R cuadrados sigue una distribución chi cuadrado. Entonces vamos a escribir los residuos al cuadrado. Ecuación ya voy a escribir los R sub I al cuadrado. Este es lo que voy a escribir, entonces este lo voy a eliminar. Voy a elevar al cuadrado el numerador y el denominador. Ya, control X, control V, ya. Y raíz al cuadrado queda lo que está dentro de la raíz. Ya, ahí serían los residuos al cuadrado, ¿no? Ya, entonces ya esto ya lo puedo poner arriba, porque ya tengo los residuos al cuadrado, ¿no? Ahí, control X, aquí, insertarse en las cortadas. Ya. Una menos inclusive. Ahí, ¿no? Entonces vamos a escribir los de RI cuadrado. Residuo estándar al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que abrir paréntesis, el observado menos el esperado. A ver, ¿qué pasó aquí? Ah, me faltó el igual. Abro paréntesis, el observado menos el esperado, cierro paréntesis, ese numerador elevado al cuadrado, dividido para
el esperado. Ya, este es el residuo cuadrado. Entonces vamos a copiar. Y eso que está aquí. Rellenar formato, rellenar sin formato, relleno rápido. ¿Qué pasa con relleno rápido? Se ha comprobado que los datos no se observa ningún patrón. Ah, ya. No funcionó ese relleno rápido, entonces hagámoslo así. Entonces ahí estaría, ¿no? Residuos estándar al cuadrado. Y la suma de los R cuadrados, vamos a poner aquí la suma de los R cuadrados. Control CB. ¿Dónde se pegó? Acá arriba se pegó, Control X. Por lo que no le había dado Enter en ningún lado. Control B. Ya, entonces vamos a eliminar todavía ese chi cuadrado. Vamos a hacerle acá un espacio igual y un espacio y un espacio. Ahí está, chiquito. La sumatoria de los R cuadrados suma todos estos datos. Ya es 0,225. Prueba de la independencia. Chi cuadrado es la sumatoria de los R cuadrados. Entonces chi cuadrado, ya eso ya lo había escrito arriba. Vamos a poner este número que está aquí, ¿no? 0,22, o vamos a ponerle igual a este número que está ahí. ¿Ya? ¿Qué grado es libertad? El grado de libertad A1 menos B1. Insertemos aquí un par de líneas más. Copiemos. Control CB. Ay, se me pegó acá arriba también. Aquí está, ¿ves? Control X. Saquémoslo de ahí. Peguémoslo aquí abajo. Control B. ¿Qué es A? El número de niveles que tiene A. A tenía 2 niveles. ¿Y qué es B? El número de niveles que tiene B. B tenía 3 niveles. Entonces, ¿cuánto da grado de libertad? Aquí vamos a hacer un Enter. Vamos a poner Control B, porque si no se me pone arriba. Entonces, vamos a acomodar esto un poquito mejor para no necesitar escribir otra línea. Ya, entonces suprimamos todo esto y ya ponemos el resultado aquí. 2 menos 1, 2. Perdón, 1 por 2, 2. Eso es grado de libertad. Si el valor P es menor que 0,05, se rechaza la independencia. Entonces calculemos el valor P. Valor P. A ver, vamos a escribirlo con fórmula. Valor P. Distribución punto chi cuadrado por la derecha. La X. Punto y coma. Grados de libertad. Cierre paréntesis y Enter. Ya, entonces vamos a insertar una ecuación que diga valor P igual. Y vamos a copiar todos estos datos que están aquí. Control C. Control V. Ya. Aquí ponemos el chi. Y acá ponemos los grados de libertad. Y entonces, Control C, B. Ese es el valor P. ¿Cuál es la conclusión? Aquí está la conclusión. Si el valor P es menor que 0,05, se rechaza la independencia. En este caso no se puede rechazar la independencia. En este caso, o para este conjunto de datos, el valor P no es menor a 0,05. Por lo tanto, no se puede rechazar la
hipótesis de que son independientes. A y B son independientes entre sí. Ya. Entonces esto sería la tabla de contingencia, ¿no? O sea, y la prueba que se hace para la tabla de contingencia. Entonces, ¿qué tiempo llevamos? Llevamos 55 minutos. Entonces vamos a hacer una sesión solo de tabla de contingencia y la siguiente la hacemos del modelamiento, ¿no? Entonces vamos a cambiar aquí. Solo vamos a poner tablas de contingencia. Ya. Venimos aquí. Ya. Entonces tendríamos que es la tabla de contingencia que registra las frecuencias de combinaciones entre factores, ¿no? Entonces, y las frecuencias son conteos. Entonces por eso se modela esa distribución con la regresión con la distribución de Poisson, porque son conteos. Pero aquí vamos nosotros a trabajar con una tabla de contingencia. Entonces elaboramos la tabla de contingencia para este conjunto de datos. Lo podemos escribir así, como una tabla de doble entrada, o lo podemos escribir de la manera similar, añadiéndole una columna donde escribamos las frecuencias, ¿no? Entonces tenemos que ordenar los datos, primero con A y después con B, y después vamos contando cuántas veces coinciden y anotando aquí los números, ¿no? Entonces hay 9 observaciones, la suma de los valores observados. Probabilidades que se calculan, las probabilidades marginales es la suma de las probabilidades individuales, digamos, para la fila A dividido para n. Para una de B es la suma de las probabilidades en la columna de B dividido para n. La probabilidad de intersección, las probabilidades marginales están aquí, ¿no? Entonces, a ver cómo haríamos. Ahí y ahí. Ahí están las marginales, los datos que me interesan. La probabilidad de la intersección es la multiplicación de las probabilidades marginales de los niveles que se están intersectando. Aquí escribimos las probabilidades de intersección para todos. La suma de todas las probabilidades de la intersección debe ser 1. El valor esperado, llamado E sub i, es la probabilidad de la celda multiplicado por el número de valores, por 9. Todas multiplicadas por 9, me daría eso. El residuo estándar es el residuo dividido para la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Como la varianza es Poisson, la varianza del Poisson es el mismo valor esperado. Entonces, y el residuo al cuadrado es elevado al cuadrado, numerador y denominador. Los valores observados son los valores que vinieron en la tabla inicialmente, y los valores esperados son los calculados con la probabilidad, multiplicando la probabilidad por n, ¿no? Los residuos estándar al cuadrado es este número que está aquí. ¿Por qué lo calculo este número? Porque la distribución sigue una, bueno, la suma de los residuos sigue una distribución chi cuadrado, ¿no? Aquí está el chi cuadrado. Vamos a probar si se puede aceptar la independencia de bueno, si se puede rechazar la independencia entre los factores. Entonces los grados de libertad son el número de niveles menos 1 multiplicado por, bueno, la multiplicación de los números de niveles menos 1. ¿Cuándo lo rechazo? Insertar. Si el valor P es menor que 0,05, se rechaza la independencia. En este caso no fue así. No es menor que 0,05, no se puede rechazar la independencia, entonces se acepta que las variables A y B son independientes entre sí. Ahí tenemos, ¿no? Vamos a realizar el Minitab, estas actividades, a partir del conjunto de datos que tenemos, ¿no? Este dato inicial. Control C. Bueno, aquí vamos a poner ya Minitab. ¿Ya? Minitab. Vamos a abrir Minitab y vamos a pegar. Vamos a hacer esta misma actividad.
control V. Bueno, damos clic aquí, control V. Creo que ya no está copiado, creo. Creo que por lo que escribí en Minitab ya se salió la copia. Aquí, ¿no? Control C, control V. Ahí tenemos, ¿no? Entonces, si vemos el conjunto de datos, ambos son de texto, de tipo texto, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer aquí es trabajar con tablas. Entonces, vemos aquí el menú de estadísticas. Acá tenemos tablas, ¿no? Entonces, tenemos algunas tablas, ¿no? Tenemos tablas simples. Una tabla simple cuenta valores individuales. Dice. ¿Cuáles son las variables que quiero ver? La variable A y la variable B. ¿Ya? ¿Qué quiero hacer? Contar. ¿Ya? Y almacenar resultados. Me almaceno los resultados aquí en la hoja. Voy a ir a aceptar. Ahí estaría, ¿no? Ya, entonces aquí están los dos, ¿no? Entonces, dice contar. A1 4 veces, A2 5 veces. Una tabla simple esta que está aquí, ¿no? Ya. Y para la columna B, B1 3 veces, así, ¿no? Entonces, podemos copiar esta imagen. Vamos acá a Excel y vamos a poner aquí tabla simple. Solo cuenta, esta tabla simple solo cuenta las concurrencias, ¿no? Tabla simple. ¿Qué más hay acá? Eliminemos esto que dice contar para que no se vayan a confundir. Quedamos solo con A y B, eliminar. Ya. Vamos ahora, estadística tablas. Vamos ahora a hacer, dice, tabulación cruzada y prueba de chi cuadrado. Acá, prueba de chi cuadrado y esta hace tabulación cruzada y además chi cuadrado. Hagamos solo la tabulación cruzada, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo están los datos? Están sin procesar. A ver, bueno, vamos en orden. Vamos haciendo lo que dice ahí. Estadística tablas. Prueba chi cuadrado para asociación. Ya, entonces, ¿los datos están sin procesar o ya están resumidos en una tabla de dos factores? Bueno, en este caso están sin procesar. ¿Cuáles son las filas? A. ¿Cuáles son las columnas? B, ¿no? ¿Qué estadísticos quiero? Hacer la prueba de chi cuadrado. Hagamos la prueba de chi cuadrado. Mostrar conteos en cada celda. Mostrar conteos marginales, sí. Y además que muestre los conteos esperados, sí. Aquí está residuos de la fila. Los residuos estandarizados son los que miren, ¿ya? Bueno, por lo pronto eso que está ahí, aceptar. Y aceptar. Aquí en opciones, ¿qué dice? Mostrar para filas, mostrar para columnas. Aceptar. Ya, entonces aquí está la tabla. Y abajo está la prueba de chi cuadrado. Entonces, copiemos esta tabla, copiar como imagen. ¿Se me habrá copiado o resaltado eso? No se me copió resaltado. Entonces, tabla simple. Acá, ¿qué podemos escribir a esta? Copiémosle prueba de chi cuadrado. Prueba de asociación. Ya. Entonces aquí tenemos, mire, la tabla que nosotros habíamos hecho. Aquí están los valores esperados. 1.33, 0.89, 1.77. Aquí está, 0.83. A ver. Residuos, estos son los residuos. Estos son los valores esperados. Ya, 1.33, 0.89, 1.77. Son estos, ¿no? Los residuos no le pusimos que nos pongan los residuos estándar, ¿no? Pero si hubiéramos puesto que nos pongan los residuos, eran estos que están acá. En este caso solo pedimos que nos ponga los valores observados y los valores esperados, ¿no? Y aquí nos mostró. Ya. Solo está contenido de la celda, está el conteo y el conteo esperado. Y vamos a Minitab acá de nuevo y vamos a copiar la prueba de chi cuadrado. Copiar como imagen, control V. Ahí está la prueba de chi cuadrado. La prueba de Pearson
nos dio 0,225. Lo mismo que nos dio a nosotros el cálculo, ¿no? 0,225. Esa prueba de Pearson es la suma de los residuos al cuadrado. Y la de verosimilitud pues es los logaritmos de los observados sobre los esperados. Eso la podemos hacer la siguiente sesión, cuando ya trabajemos con el modelo. Y entonces hemos hecho estadísticas, tablas, hemos hecho ya cuenta de variables individuales y hemos hecho prueba de chi cuadrado para asociación. Y esta tabulación cruzada y chi cuadrado, ¿qué tiene adicional? Ya, bueno, filas, columnas y capas. ¿Se puede decir esto? Ya. La que acabamos de hacer nos da solo filas y columnas. En cambio, esta tabulación cruzada, además de filas y columnas, nos permite una tercera variable. ¿Ya? Entonces, y una variable adicional, que sería la columna C, que tenga C1, C3, ¿no? Entonces, si nomás tenía 2, me servía con la prueba pasada, pero si tengo tres variables, ya no podía hacer la anterior, tengo que hacerla esta. Datos sin procesar, sí, están datos sin procesar. Las filas A, la columna B. ¿Qué queremos hacer? Bueno, conteos solamente. Ya. Ahí está la tabulación cruzada. Si yo además quiero hacer la prueba de chi cuadrado, entro aquí en chi cuadrado y le habilito la prueba de chi cuadrado. ¿Ya? En este caso no le voy a habilitar. Aceptar. Ya. Otras estadísticas que quisiera mostrar, ahí hay otras estadísticas que se puede calcular como medidas de asociación. Y las opciones, voy a poner mostrar estadísticas marginales, filas y columnas, mostrar valores faltantes. Ya. Aceptar. Ya. Entonces aquí está. Esta tabla es la que nosotros hicimos, la primera, la tabla dinámica, donde sumamos, ¿no? Ya, eso es estadística, tablas, tabulación cruzada y chi cuadrado. Y entonces cuenta de valores individuales, tablas simples. Prueba de chi cuadrado para asociación, solo dos variables, A y B. Tabulación cruzada de chi cuadrado, tres variables, A, B y otra adicional, C, ¿no? No hay cómo almacenar, ¿no? Sí, no hay cómo almacenar. Ya, aquí dice estadísticas que se mostrarán en cada celda y la prueba de chi cuadrado, que ya le hicimos la prueba de chi cuadrado. Entonces, ya eso. ¿Qué más hay en tablas? Prueba de chi cuadrado de bondad de ajuste. Ya, aquí yo puedo escoger cuáles los valores esperados para cada combinación. Aquí, en esta que está aquí. Ya, entonces, los conteos observados, nombre de la categoría, datos categóricos, aquí, que proporciones iguales, proporciones especificadas o por las proporciones especificadas por conteo histórico, ¿no? Entonces, ahí yo puedo escoger la proporción que yo considere. Mientras que en las pruebas anteriores eran los cálculos de las probabilidades esperadas, los cálculos de los valores esperados con las probabilidades de las intersecciones, como estábamos haciendo, ¿no? Entonces, a ver, veamos cuánto tiempo llevamos. Ya llevamos 1 hora 10. Veamos acá cómo vamos en Excel acá. Ya, entonces, hemos ya trabajado con la tabla de contingencia. Yo pienso que ya sería suficiente con eso. Entonces, ahí tenemos la prueba de asociación. La próxima sesión, que ya veamos la regresión, o sea, el ajuste del modelo de regresión Poisson a este conjunto de datos, ¿no? O sea, un modelo es una fórmula. Aquí no tengo una fórmula que me diga cuáles son los valores esperados, cuáles son los valores esperados para cada celda. No tengo una fórmula, ¿no? O sea, yo hice un procedimiento, pero el modelo es una fórmula, ¿no? O sea, el modelamiento de información, lo que estamos haciendo es generar una fórmula que me vaya calculando los valores esperados para cada celda.
Entonces eso ya lo vamos a hacer en la siguiente. Y acá en las tablas de contingencia, lo único que me faltaría ver es este estadístico descriptivo, ¿no? Entonces calcule, ¿no? Por ejemplo, para filas, para columnas, ¿ya? Y aquí mostrar resúmenes de variables categóricas, conteos, porcentajes y variables asociadas. ¿Qué son las variables asociadas? Bueno, son variables que cambian junto con la variable respuesta, ¿ya? Esas son variables asociadas. Muy bien. Bueno, entonces eso sería todo por esta sesión. Vamos a imprimir archivo, imprimir Microsoft Print, 6 hojas dice que han salido. Vamos a ver dónde están las 6 hojas. 2, 3, 4, 5, 6. Tiene que haber alguna imagen ahí que se salga. Vamos a regresar acá a ver. Hasta la letra I, ¿no? Aquí este puntito de la S posiblemente es el que se sale. Aquí no, este es. Ve. Ahí está adentro. Vamos a ver. Archivo, imprimir. Veamos cuántas hojas salen. Ahora sí salen 3 hojas. Entonces Microsoft Print, PDF, sí está bien, imprimir. Ya, tarea 54. Regresión Poisson en tablas de contingencia, no, sino solo vamos a ponerle tablas de contingencia, porque todavía no hemos hablado nada de la regresión Poisson. La siguiente sesión sí vamos a hacer el modelamiento de la información de los conteos. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos la siguiente sesión.